lección que vieron con Julianita, la lección 15, estuvieron hablando de el sentido del sufrimiento, ¿ok? Un breve resumen de esto, y quiero hacer énfasis al final de algo que se llama los bienes que se pueden sacar del sufrimiento, para que pasemos a la lección 16, que es la que nos compete hoy. El Señor no quería el sufrimiento fue consecuencia del pecado, y sin embargo el Señor nos ha enseñado a sacar del sufrimiento, del mal, un bien mayor. Nosotros podemos del sufrimiento sacar un bien mayor. Llegará el día de la redención final, digamos, el día donde los frutos de la redención se apliquen plenamente al ser humano y dejaremos de sufrir tanto física como espiritualmente, el día de la resurrección de la carne. Pero mientras tanto, el Señor ha destinado que el ser humano pueda sacar de un mal un bien mayor. O sea que del mal, que es el sufrimiento es un mal en sí mismo, nadie puede aplaudir el sufrimiento o considerar que el sufrimiento es un bien en sí, no, el sufrimiento es un mal, producto del pecado, no hacía parte del plan de Dios, y sin embargo, el Señor ha destinado, como dice San Agustín, sacar del mal un bien mayor. Romanos 8:28, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Cuando tú amas a Dios, entonces aprendes a sacar de un mal un bien mayor. Repito, el mal sigue siendo mal, sigue doliendo, sin embargo de allí se produce un bien mayor. Les pongo un ejemplo sencillo. Un señor Francisco se casa. Este señor Francisco tiene, pues su esposa queda embarazada, embaraza a su esposa, y en el nacimiento de su primer hijo muere su esposa y muere su hijo. ¿Eso es un bien o un mal? Un mal. Evidentemente es un mal, una tristeza, un dolor muy grande. Ese señor después conocerá a una nueva mujer, Imelda, se casa con Imelda. Después de casarse con Imelda, pues tienen 9 hijos. De estos 9 hijos, el quinto hijo lo bautiza José Carlos. Este quinto hijo, este señor José Carlos, pues va a crecer, se va a casar después con una señora llamada Marta Nelly, y el segundo hermoso hijo de ellos seré yo. O sea que yo existo hoy porque mi abuelo perdió a su primera mujer y a su primer hijo. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que significó una desgracia para mi abuelo en ese entonces, posteriormente para mí significó una bendición, la bendición de existir. Ustedes han escuchado esta famosa parábola de buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Podríamos decirlo maldición, bendición, ¿quién sabe? Y es la historia de un señor que, a ver si me acuerdo bien de la historia, el señor tenía un solo caballito, ¿cierto? No, se me olvidó la historia. No, es que la historia es bien chévere, o sea, me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo cómo empieza. Me acuerdo que el señor tenía un solo caballito, el caballito se le muere, y entonces se le acerca a la gente, se le perdió. Muy bien, gracias. El caballito se le perdió el caballito. Entonces le dicen al hombre, hombre, usted qué de malas. Entonces el tipo responde, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabes? Bendición, maldición, ¿quién sabes? Entonces resulta que el caballito después apareció con otro caballito. Entonces, ¡ay, qué felicidad! Y mire qué buena suerte la suya, qué bendición. Y el señor dice, bendición, maldición, ¿quién sabes? Resulta que el hijo montó el nuevo caballito, el hijo de él, y montando el nuevo caballito se cayó y se quebró la pata, el pie. Entonces, ¡ay, usted tan de malas, hombre! Vea, se le quebró el pie a su hijo. El tipo dice, vea, hombre, bendición, maldición, ¿quién sabes? Resulta que esa semana siguiente vino el ejército a reclutar a todos los jóvenes. Pero resulta que su hijo, como estaba con el pie quebrado, no se lo llevaron. Entonces, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Bendición, maldición, ¿quién sabe? Y así podríamos ir a lo largo de toda nuestra vida, y tantas cosas, tantas personas que perdimos, tantos bienes que perdimos en algún momento que creíamos que era la peor desgracia que nos podía suceder, y después uno dice, oiga, y si no hubiera pasado esto, tal vez nunca hubiera conocido a Dios, no hubiera conocido a mi esposa, no me hubiera reconciliado con mi familia. Uno tiene que ver la realidad en perspectiva divina. En perspectiva divina, Señor, yo ahora no entiendo lo que sucede, pero algún bien sacarás de esto. ¿Saben cuál es la única condición que dice San Pablo para que saques de un mal un bien mayor? San Pablo la única condición que pone es que ames a Dios. Él dice, todo sucede para el bien de los que aman a Dios.
Porque si tú no amas a Dios, puede que la desgracia, aparte de la desgracia física que suceda, traiga consigo una peor desgracia espiritual. Pero cuando tú amas a Dios, aprendes a sacar de un mal un bien mayor. Ahora, no sucede inmediatamente, sucede en el tiempo de Dios. Les cuento otra historia. Esta sí me acuerdo desde el principio. San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. La historia era de un monje que se preguntaba por qué hay tanta gente que sufre. No sé si Julianita se las contó. Bueno, un monje se preguntaba por qué tanta gente sufre. Pero ¿por qué? ¿Ok? El tipo se acuesta a dormir y tiene un sueño. Y en el sueño se encuentra él en un bosque bastante espeso. El hombre caminando en el bosque, el monje caminando en el bosque, llega a una casa de gente muy humilde, pero le atendieron extraordinariamente bien. Se bajaron de su propia cama, le sirvieron todo lo que tenía. Era gente muy pobre, pero como buenos campesinos pobres, le sirvieron con todo lo que tenía. Resulta que este monje allí conoció un guardabosques. En esa casa conoció un guardabosques. Y sucede que cuando salen de la casa, el monje y el guardabosques, que supuestamente le va a ayudar a salir del bosque, el guardabosques le prende fuego a esa casa y agarra al monje corriendo y se van desde un montecito a ver cómo esos pobres campesinitos hacen un esfuerzo titánico para sacar las cositas, las últimas cositas que le quedan para que no se le queme. Entonces el monje, estupefacto, le dice: ¿qué haces? Y le responde el guardabosques: déjame, Dios lo permitió. Bueno, una tarde, llega la noche, llegan a otra casa, otra familia muy amable, y en esa familia estaban celebrando una reconciliación que habían logrado con otra familia con la que llevaban años peleados. Como signo de reconciliación, en aquel entonces era costumbre regalarse algún objeto, y esa familia había acabado de recibir una copa de oro. Y esa familia estaba feliz porque estaba reconciliada y todos iban a beber esa noche de esa copa de oro. Pues el guardabosques, en medio de la reunión, se roba la copa de oro. El monje se da cuenta y le dice: ¿qué haces? Y le responde el guardabosques: déjame, Dios lo permitió. Salen de allí. Otro día, llega la noche. Y llegan donde una familia muy adinerada, en medio del bosque, una mansión, tocan la puerta, abre pues el mayordomo Alfred, es la bisagra de la puerta, ¿no? Efecto de sonido, y le dice: ¿qué quieren? Y ellos dicen: mire, tenemos mucha hambre, hemos caminado todo el día para que nos ayuden. Y responde el tipo: disculpen, no hay espacio para ustedes. Y le cierra la puerta. El guardabosque vuelve a tocar, le dice: mire, nosotros sí tenemos algo para usted, y le regala la copa de oro. El monje dice: ¿qué haces? Y el otro le responde: déjame, Dios lo permitió. El monje estaba estupefacto, no lograba entender nada. A punto de salir ya del bosque, encontraron otra casa, vivía un señor con su hijo. Vivían solo ellos dos, y resulta que el guardabosque le pide a ese señor, al papá, que les preste a su hijo, que sabe bien el camino por un puente bastante peligroso para salir del bosque, y que el guardabosque necesitaba ayuda para pasar por ese puente. El señor le dice: claro, con todo cariño, adelante, hijo, acompáñalos. Pues se fueron el guardabosque, el monje y el joven, y cuando iban por el puente, era un puente que daba a un acantilado profundo, a un tremendo vacío. El monje iba pues un poquito más adelante y el guardabosque empujó al pelado. ¡Ah! Puré de muchacho, puré de muchacho. Y entonces le pregunta el monje: ¿qué has hecho? Y le dice el guardabosque: déjame, Dios lo permitió. Y el monje le dice: estoy cansado con eso de que Dios lo permitió. Y el monje se iba a abalanzar contra el guardabosque, cuando de repente al guardabosque le salen alas de 2 metros por 2 metros, se reviste de bondad, blancura, preciosura y se transfigura en un ángel. Y le dice el guardabosque, el ángel en este caso ya, le dice al monje: sí, Dios lo permitió. Porque en el primer caso, esa pobre familia, pobre, valga la redundancia, iba a perder
toda su hacienda la semana entrante por no poder pagar los impuestos del bosque. Ahora, cuando estén removiendo los escombros de su casa quemada, se encontrarán un yacimiento de petróleo y se volverán ricos. En el segundo caso, esa familia que tenía la copa no era ningún signo de reconciliación. Esa copa estaba envenenada, todos iban a beber de ella e iban a morir. En el tercer caso, esa copa envenenada que recibió esa familia llena de avaricia será la propia condenación de ellos, porque llenos de alegría beberán y se embriagarán con esta copa y todos morirán. Y en el cuarto caso, el papá de este joven es un ladrón y un asesino. La semana entrante iba a enseñarle a su hijo a matar y robar. Con la muerte de su hijo se salvará y su papá reflexionará y también se salvará. Por eso Dios permite las cosas. Tremendo, ¿no? ¿Quién como Dios? Y el monje despertó entendiendo por qué Dios permite las cosas. Es muy difícil entenderlo en el instante que sucede, pero con perspectiva de eternidad y con perspectiva de fe se entiende mejor. ¿Quién como Dios? Rápidamente, unos cuantos bienes que se pueden sacar del sufrimiento. Nos ayuda a reparar. Hemos cometido mucho pecado y los sufrimientos físicos, espirituales, uno si los ofrece, repara muchos pecados y se evita mucho purgatorio. Nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Cuánta gente nunca se acercaría a Dios si no fuera por esa enfermedad, si no fuera por ese dolor, si no fuera por esa separación? A ver, levante la mano el que en su vida fue una huella de dolor la que le acercó a Dios. A ver, levante la mano, honestamente. Algo que sufrió y esto me acercó a Dios. Miren. No todos. Hay gente yo no me acerqué por el dolor a Dios. O sea, mi encuentro con Dios fue del todo espontáneo. El Señor me sorprendió en el mejor momento de mi vida. Pero hay otras personas que en medio del dolor encuentran a Dios. Tercero, nos desprende de las cosas de la tierra. Estamos locos con las cosas de la tierra, creemos que la tierra lo es todo, la platica, el carrito, la casita, la beca, los viajes. Cuando uno tiene un dolor, uno se da cuenta que estas cosas, que uno puede disfrutar de ellas válidamente, pero no dejan de ser cosas pasajeras. Cuando uno está sufriendo y uno se da cuenta que la salud es tan importante, uno se da cuenta que la vida se resume en nada, que un instante puede llevarte al ataúd, entonces uno aprende a valorar lo eterno. Siguiente fruto del sufrimiento, nos enseña la humildad. Ay, cuántas personas bañadas en su propia soberbia, cuántas personas embriagadas por sus triunfos, cuántas personas enloquecidas por sus títulos, después de un revés bien doloroso en la vida, vuelven a tocar piso y recuerdan que del polvo vienen y al polvo volverán. Para muchas personas solo un golpe en la vida es capaz de volverles a la humildad. ¿Quién como Dios? Nos enseña la misericordia de Dios y efectivamente, tal vez uno no experimenta tanto esa misericordia como cuando está sufriendo. Hay unos salmos preciosísimos, esos salmos donde el salmista, sea el rey David, sea el rey Salomón, expresa compungido que se siente herido, que se siente perseguido, que es el oprobio del pueblo. Los salmos, el salmo de ayer, el salmo de hoy, si lo escucharon, el salmo responsorial, es el salmo de alguien que está sufriendo, suplicando la misericordia de Dios, y el Señor no se resiste ante la súplica confiada de aquel que sufre. Nos enseña a ejercer misericordia, ese famoso adagio popular que dice: solo quien padece, compadece, tiene mucho de cierto. Digamos que no solo el que padece, compadece, pero la inmensa mayoría de veces, sí es cierto que si uno no ha padecido, difícilmente entenderá el dolor de otra gente. Cuando todo marcha maravillosamente bien en la vida, cuando todo es extraordinario, cuando se acerca una persona pidiendo ayuda, uno no alcanza a dimensionar lo que está sufriendo esa persona. Pero cuando tú lo has padecido, cuando tú lo has llorado, entonces aprende uno que solo quien padece, compadece. ¿Quién como Dios? Fortalece nuestra voluntad. Fortalece nuestra voluntad. Y es que es cierto, a veces uno tiene una voluntad endeble, frágil, una voluntad cuan veleta que se mueve al primer viento. Pero cuando uno sufre, el sufrimientico le va enseñando a uno a ser valientecito, berraquito en la vida, le va enseñando a uno a enfrentarse con gallardía a las demás dificultades. ¿Verdad o mentira? ¿Cuántas madres de familia
no creían ser capaces de superar dificultades, pero después de ver a su hijo agonizante, después de ver a su hijo en las drogas, después de ver a sus hijos en situaciones críticas, sacan una fuerza de donde nadie se explica. Es la gracia de Dios que les fortalece. Y uno ve esas matronas que han tenido 10, 15 hijos, esos hijos en la cárcel, unos asesinados, otros en drogas, otros, este divorciado, este acá, y uno ve esas mujeres incólumes, firmes, con un corazón que se yergue por encima de esas dificultades, con un corazón que es capaz de perdonarlo todo, que es capaz de superarlo todo, que siguen siendo columna vertebral de una familia que se desintegra. ¿Han visto eso o no? A esas mujeres les espera un cielo inimaginable. Purifica y prueba el verdadero amor. Ese es el sufrimiento. Purifica y prueba el verdadero amor a Dios, el verdadero amor a la familia, el verdadero amor a quien uno dice amar. A mí me sorprende cuando se me acerca la gente y me dice: Wilson, es que no soporto esto, a la primera dificultad ya se quieren separar. Y yo siempre les pregunto: ¿es que tú te casaste solo para vivir cosas bonitas? Es que tú en la parte del compromiso, cuando estabas ante el sacerdote, solo le dijiste: en la salud, en la alegría, en la prosperidad. No le dijiste en la enfermedad, no le dijiste también que en la tristeza, no le dijiste también que en la pobreza. Hay personas que parece que solo se casaran para lo lindo. No, es que amar a otra persona en las buenas es muy fácil. Amar a un amigo en las buenas, amar a una esposa, a un esposo en las buenas, es facilísimo. Pero cuando vienen las malas es cuando se prueba el verdadero amor. Es el amor que es capaz de superar lo insuperable, es el amor que es capaz de permanecer firme allí cuando parece que todo cae. Por eso, señores, el sufrimiento prueba el verdadero amor, pero también el verdadero amor a Dios. ¿Cuánta gente sigue a Jesús entrando a Jerusalén con bombos, platillos, con palmas, con ramos, tendían sus mantos en el suelo? Pero ¿dónde estaban estos mismos 8 días después? Ni siquiera 8 días después. 5 días después, cuando le estaban matando en la cruz, cuando era el oprobio del pueblo. ¿Dónde estaban los apóstoles? Solo estaba Juan allí. Señores, es muy fácil amar a Dios cuando estamos en las buenas. Vengo a la consagración cuando todo marcha bien. Vengo al grupo de oración, vengo a la misa, rezo el rosario cuando me siento bien, cuando todo marcha. Pero vienen las malas, viene la enfermedad. He tenido que llamar a alguna gente acá de la consagración, que en medio de la consagración le dio una enfermedad y los tiene postrados. Me escriben ahora y me dice, una que tiene tuberculosis, delicadísima, en una condición gravísima en este momento. Y hablé con ella y me dice: aquí sigo al pie del cañón, acá sigo firme, viéndome las lecciones, desatrasándome con una paz en mi corazón sobrenatural. Y en cambio uno le da una gripa y no vuelve a la consagración. Que no pude coger bus. Otros que con cirugía a bordo, en plena rehabilitación, los he visto acá con muletas, con el estómago todavía afuera, pero acá están. Pedazo de cerebro todavía les chorrea y acá vienen, se lo amarran. Una maravilla, sin exagerar. Hay gente que es capaz de superar eso. Entonces, que el problema, que la dificultad, se dejan vencer por nada. Entonces, ¿dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está la fuerza incontenible del amor? No, señores, si de verdad le amamos, entonces es en las buenas y en las malas. Amar a Dios en las buenas es facilísimo, facilísimo. Amar a Dios cuando la vida me sonríe, amar a Dios cuando mi cuenta está llena, amar a Dios cuando mi salud es perfecta, amar a Dios cuando rezando el rosario siento que me estremece el alma, que cada misa me hace chillar a borbotones. Facilísimo. Pero cuando viene la época de la sequedad, cuando el rosario sabe a lo que sabe una cucharada de leche Clean después de una maratón de 20 kilómetros. Hágame el favor. Y si la pasa con una tostada, peor. Cuando rezar entra en reversa, cuando viene la dificultad, cuando estás cansado, cuando ya no está el sentimiento, cuando el seguir al Señor te ha implicado sufrimiento, cruz, ataque, cuando se ha implicado que tu familia se vaya contra ti, que en tu trabajo se vayan contra ti. Ahí amar a Dios expresa un verdadero amor. En lo otro es muy lindo, es muy lindo. En las buenas, maravilloso. En las buenas amo a Dios, todo el mundo, hasta Hitler. En las buenas, hasta los más grandes monstruos han amado a Dios y dicen cosas bonitas, pero allí, cuando la dificultad aparece retando esa felicidad, es allí donde el amor de verdad se prueba. O sea que la dificultad prueba el amor. Finalmente, sin ser una lista exhaustiva,
sin ser una lista que pretenda abarcarlo todo, pero para ya pasar al otro tema, podemos decir que el sufrimiento nos asemeja a Jesús y a María. El sufrimiento nos asemeja a Jesús y a María. ¿Cómo se llama a aquellos que seguimos a Cristo? ¿Cómo se llama? Levanten la mano los cristianos, por favor. Ok. Ahora la pregunta es, ¿lo seguimos a dónde? Nosotros hablamos mucho del seguimiento de Cristo. Seguimos a Cristo, seguimos a Cristo. Pero, ¿te has preguntado hasta dónde llegó Cristo? Porque seguir a Cristo no es simplemente colgarse una medalla o una cruz o ir a una misa o rezar un rosario. Eso, de todo esto tomo fuerza para seguir a Cristo. Pero el seguimiento de Cristo implica la semejanza con Él. Y la semejanza con Él implica, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame. El seguimiento de Cristo implica ese cargar la cruz, ese seguirle, ese sígame es cargando la cruz detrás de Él al Calvario. Si en tu vida espiritual no terminas de una u otra manera crucificado con Él, entonces tu vida espiritual es una falacia. Es una falacia. Para algunos la crucifixión será perder amigos. Para otros la crucifixión será luchar contra el monstruo de un vicio que le quiere acabar. Para otros la crucifixión será luchar por permanecer fiel en medio de un matrimonio que se le desbarata. Para otro la crucifixión será ser constante en sus oraciones y en sus prácticas, aunque eso le implique rebajar unas horas de sueño, disminuir la hora de almuerzo. Algunos será una crucifixión brutal, abierta. Para otros será una crucifixión diaria, constante, de alguna manera oculta a la vista de todos, pero siempre crucifixión. Cuando sufrimos, señores, nos asemejamos a Cristo y no podemos temer seguir al Señor, aunque esto implique cruz, porque si tú quieres seguir al Señor, si tu alma quiere seguir al Señor, que se prepare para el combate. ¿Quién como Dios? Y te asemejas a la Virgen María. Nadie ha sufrido como ella. ¿Quién puede decir que tiene un dolor más grave, más grande que el de la madre de Cristo? Solo Cristo, podemos decir, sufrió más. Y detrás de Él está el dolor de su madre. Ver cómo asesinan brutalmente a su hijo con una muerte ignominiosa, montado en el patíbulo de la cruz. Eso no tiene nombre. ¿Quién como Dios? Práctica. Bueno, les digo lo que empecé diciéndoles al principio, el dolor será definitivamente vencido. Llegará el momento donde no tendremos que sufrir más. La redención plena implicará la extinción total del sufrimiento y de la muerte. Práctica de esta lección: realizar ante el Santísimo o ante un crucifijo una oración. En esta oración vas a escribir toda tu vida agradeciéndole al Señor los momentos bellos y pidiéndole que sane los momentos difíciles y ofreciendo esos sufrimientos por la propia conversión. ¿Qué vas a hacer entonces? Tenemos un compromiso hasta el domingo. Vamos a ir 1 hora al Santísimo hasta ese domingo, ¿de acuerdo? O sea, antes de este domingo, mínimo 1 hora. ¿Quién se compromete a eso acá? Levante la mano el que se comprometa haciendo un esfuerzo. Señores, no es fácil, que me va a tocar trasnochar un poquito. A ver, quiero que levanten la mano, porque se están comprometiendo por Dios, ante la Virgencita María Auxiliadora hoy en su día. Virgencita, mira la fotico, por favor. Que no quede duda alguna. Ok. ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces, en esa primera media hora vas a escribir toda tu vida, desde que tienes uso de razón, desde que te acuerdas. Cuando yo era niño pasó esto, y lo que pasó feliz lo anotas y gracias Señor, te detienes un instante. Y lo que fue triste lo anotas y dices: Señor, yo no sabía que esto me había dolido tanto. Lloras ante Jesús y le dices: sáname y ofrezco esto por la conversión y perdono a esa persona que me hizo eso. O simplemente, si no es algo que perdonar, ayúdame a superar este dolor que me causó este accidente o lo que sea. Y así hasta hoy. Si se te salen 10, 15 hojas, escríbelas. Eso nadie te lo va a recoger, lo vas a escribir tú, te sanas ante el Santísimo y después quemas esas hojas. ¿Listo? ¿Quién como Dios?